grande, viene para acá, ¿no? Viene para acá. Era una mañana fría del 6 de noviembre de 1985, cuando Luz Helena González, una joven de 23 años que trabajaba como cocinera en la cafetería del Palacio de Justicia en Bogotá, se presentó para su turno. A esa hora, las primeras horas del día ya parecían cargadas de tensiones, sin que nadie en el edificio se imaginara que ese sería el último día en que muchos cruzarían sus puertas. Mientras el grupo guerrillero M-19 tomaba el Palacio de Justicia, Luz Helena se encontraba en la cocina, ajena de lo que sucedía afuera. El sonido de los disparos le hizo levantar la mirada, pero al principio pensó que era parte de algún ejercicio militar o una protesta. Fue solo cuando escuchó el estrépito de las primeras explosiones y los gritos en los pasillos que comprendió que la gravedad del asunto era otra. En un instante, la cafetería se quedó sumida en el caos. Sus compañeros corrieron a esconderse, pero ella, sin poder tomar una decisión, se quedó atrapada en el laberinto de pasillos del palacio. 2 días después, en la tarde, cuando las autoridades recuperaron el control y comenzaron a retirar a los sobrevivientes, no se encontraba entre ellos nadie a la vista. No se ha visto salir nadie del edificio. Los testigos más cercanos recordaban corriendo hacia el fondo del palacio a las personas, pero tras el incendio que devastó la estructura, su rastro desapareció por completo. Los días pasaron, pero la familia Lucelena, especialmente su hermana Rosa, no dejaba de buscarla, en el vacío de no saber si estaba viva o muerta o fue consumida por el fuego, sin saber absolutamente nada. Pasaron meses sin noticias, hasta que una noche, cuando Rosa se encontraba en su casa, el teléfono sonó. Ella contestó, pero la voz que respondió no era de un conocido, no. La voz al otro lado era de una voz grave, rasposa, como si hubiese sido forzada a salir del pecho de una persona ya cansada. Luz Helena está aquí, dijo la voz casi en un susurro. Rosa tembló, en un intento de preguntar más por la llamada, pero no tuvo mayor respuesta. Esta se cortó abruptamente. No entendió lo que acababa de escuchar ni por qué la voz que hablaba con tal seguridad había dicho solamente esas palabras y ya. Los días siguientes se repitieron los mismos sucesos, cada vez a diferentes horas, una forma muy extraña. Una empezó a las 3 de la mañana y el mensaje era el mismo: Luz Helena está aquí. Siempre desde un número diferente, siempre sin que se pudiera rastrear, siempre de una forma distinta. Y Rosa comenzó a escribir todas las fechas y las horas de esa llamada. Con el tiempo se dio cuenta que había un patrón. Las llamadas siempre se producían entre los días 6 y 7 de cada mes. Por si no lo sabes, la toma del Palacio de Justicia se dio el 6 y terminó el 7, dando como esta la primera pista para Rosa poder encontrar a su hermana Luz. Un mes después de la última llamada, que ya se ha vuelto prácticamente una rutina, Rosa decidió seguir su instinto y hacer algo que nunca imaginó: ir al Palacio de Justicia. Sabía que el lugar había sido parcialmente destruido y que también había ocurrido allí un incendio, y pues que era muy complicado llegar a ese sitio, pero sentía que allí de alguna forma encontraría respuestas. Fue un día lluvioso cuando se presentó a la zona, estaba lloviznando un poco. El lugar estaba lleno de escombros y pues aún se sentía la atmósfera extraña y estaba muy cargada de tanto de la misma historia que ocurrió esos días como del misterio. Y mientras caminaba entre los restos o lo que había del edificio, un hombre se le acercó. Era un hombre mayor, de cabello canoso y ropa sencilla. Parecía haber estado allí durante años, observando el sitio con una mirada triste. ¿Busca algo?, preguntó el hombre, sin que Rosa le diera respuesta inmediata. Mi hermana trabajaba aquí, hace mucho tiempo, le dijo Rosa, y sus ojos se llenaron de lágrimas al mencionar a Luz Helena. El hombre la miró fijamente y tras un silencio incómodo le dijo: Usted no está sola en esta búsqueda. Otros como su hermana también desaparecieron aquí. Muchos de los que se fueron no se fueron de verdad. El hombre le entregó una vieja libreta cuya tapa estaba gastada y descolorida. Rosa miró el cuaderno, pero no entendió de inmediato qué era esto. Las hojas estaban llenas de nombres,
algunos de ellos tachados, otros con símbolos extraños, como si fuese una especie de ritual antiguo. Al llegar a la última página, Rosa encontró algo que la dejó helada. Una frase escrita con una letra temblorosa. Solo aquellos que buscan la verdad caminan hacia la oscuridad. Rosa comenzó a investigar más a fondo lo que estaba buscando también cualquier indicio que le pudiese revelar el destino de su hermana a través de estos antiguos archivos u hojas, y logró encontrar una referencia oculta sobre un grupo de empleados de la cafetería que fueron sacados por seguridad durante el asalto, pero nunca fueron registrados como sobrevivientes. Algo no cuadraba. Sentía que había algo oculto, algo que las autoridades no querían que se supiera. Un par de semanas después, Rosa, siguiendo la pista que había dejado aquel misterioso hombre, siguió buscando acceso a algunos documentos confidenciales. Obviamente lo logró, eso sí, con muchos altibajos. Y en uno de ellos mencionaba que Luz Helena había sido trasladada a una instalación militar tras el asalto. Pero la historia no terminaba allí. Al continuar su investigación comenzó a recibir nuevas llamadas, siempre a la misma hora. La voz que antes había sido una simple voz rasposa de alguien cansado, se volvía de alguien más angustiado. Finalmente una voz le dijo algo diferente. Luz Helena no quiere ser encontrada. Rosa ya no sabía qué pensar. Durante años continuó buscando, pero las llamadas cesaron por completo y las pistas también desaparecieron. La sensación de que algo más estaba detrás de todo esto se intensificó. ¿Acaso Luz Helena había quedado atrapada entre dos mundos? ¿O había descubierto algo que nunca debió saber? Hoy, años después de esos eventos, algunas personas aseguran que uno pasa cerca al Palacio de Justicia y se pueden oír ecos extraños como murmullos inteligibles, como si las paredes estuvieran susurrando los secretos de los desaparecidos, aquellos que nunca regresaron a casa. La toma del Palacio de Justicia de 1985 dejó una profunda herida en la historia de Colombia. Más que un simple enfrentamiento, es un recordatorio brutal de cómo las vidas humanas pueden perderse entre las sombras, entre intereses políticos, violencia y negligencia. Las historias de aquellos que desaparecieron durante esos días reflejan no solo el dolor de sus familias, sino también las fracturas de una sociedad que durante años han enfrentado el conflicto armado sin ver que la justicia debería darse para las víctimas. La desaparición de personas como Luz Helena simboliza el olvido y la impunidad en cada familia que aún espera respuestas, en cada madre, en cada hermano o hijo que busca a los suyos. Se evidencia una verdad difícil de ignorar. El duelo nunca puede cerrarse sin justicia. Las ausencias siguen hablando a través del tiempo y los ecos de los sucesos siguen reclamando memoria y dignidad. Este episodio, aunque doloroso, es una invitación a recordar, a exigir que la historia no sea solamente una serie de páginas en los archivos. Las personas que se fueron, cuyos destinos nunca se esclarecieron, siguen presentes en la memoria colectiva. Recordarás también una forma de resistencia, en el olvido. Sería otra forma de violencia, y mantener viva su historia es quizás la única manera de asegurar que su legado no sea solo una estadística, sino una llamada urgente a la verdad, a la paz y a una Colombia que todos anhelamos. Si te gustó este capítulo, te pido que por favor me sigas en todas mis redes sociales. En todas y en cada una de ellas aparezco como Hunters Asylum. Te agradezco muchísimo el que me hayas apoyado en todas mis redes sociales para seguir creciendo cada vez más y llegar a un público mucho más amplio. Subo contenido muy interesante en mis redes sociales para que por favor vayas y lo cheques también. No siendo más, me despido. Mi nombre es Hunter y espero que en la incomodidad de la noche este audio o video te provoque dulces pesadillas.